Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Me lamento la demora, pues el sistema se actualiza y cada vez que se actualiza me bloquea el audio y el video a veces. Y esta noche fue el audio. Entonces vamos a empezar nuestra clase de principios bíblicos de la consejería cristiana. Vamos a colocar esta semana de estudio en las manos del Señor, sabiendo que esta es la primera clase de esta semana. Amadísimo Padre, Dios celestial, en esta noche te damos gracias por los hermanos que pueden reunirse a esta clase. Rogamos, Señor, para que esta semana pueda conseguir un técnico que me permita eh, resolver el problema que tengo en el computador y estas cosas no sucedan de nuevo. Pero por lo tanto te ruego por cada uno de los hermanos aquí presentes, cada uno de los estudiantes del Instituto Bíblico, de los que aún no se han inscrito y los que ya están inscritos. Ruego por las clases del día de mañana con mi hermano Mario Pico y con mi hermano Luis Fernando Cubillos, que espero que ya esté mejor de salud. Asimismo, estamos organizando con los hermanos de eh, la radio eh, un unos nuevos profundizaciones acerca del tema de comunicaciones y también con nuestro pastor Gilberto acerca del estudio del Antiguo Testamento. No siendo más, Padre, empezamos esta clase para la honra y gloria tuya y todas las de la semana las colocamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre voy a quitar mi video para que solo se vea la presentación. Entonces, hoy vamos a continuar esta semana con las características de un consejero bíblico, sabiduría espiritual y actitudes cruciales. El objetivo es identificar las cualidades espirituales y las actitudes esenciales que debe cultivar un consejero bíblico para ser efectivo. Más allá del conocimiento, el carácter y la actitud del consejero debe ser eh, mucho más allá para que pueda crear ese impacto en las personas, ¿correcto? Entonces, bienvenidos a esta tercera clase y habiendo establecido que el fundamento de la consejería es Cristo y que nuestra eh, cualificación proviene de Él, me he dado cuenta que nos estaba moviendo la presentación. Establecimos que nosotros como consejeros, ¿cierto? Eh, nosotros debemos ir más allá de una capacidad profesional, sino también debe haber una madurez espiritual. Esta madurez espiritual, ¿sí? Proviene también de Cristo. Recordemos que Él nos insta a crecer espiritualmente, ¿correcto? Y no solo eso, sino que estas características que necesitamos para ser consejeros y las actitudes y carácter que necesitamos, eh, mm, emanan de una relación constante con el Señor Jesucristo. Además de eso, un consejero, ¿sí? No es solo lo que sabe, sino quién es. El impacto más profundo en la vida de un aconsejado no surge de una técnica perfecta, sino de un corazón transformado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver un problema, por decirlo de alguna manera, eh, con el micrófono abierto, ya, listo. Cuando nosotros vamos a resolver un problema, ¿cierto? Eh, no es, no es solamente resolverlo desde el punto de vista de solucionar una actividad que nos causó una dificultad, sino
transformar a las personas a la imagen de Cristo o que vuelvan a restaurarse a la imagen de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Pablo tuvo en Gálatas un problema, que fue que ellos se apartaron de la gracia y empezaron a tener la ley. Sí, se empezaron a circuncidar y a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y Pablo dice que él está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo se vuelva a formar en ellos. Fíjense que a veces en la consejería vamos a encontrar ese problema de que muchas personas eh, están desdibujando a Jesucristo, ¿sí? Tienen un Jesús desdibujado, entonces toca volverlo a que ese Jesús bíblico, ese Jesús que nos enseña el Espíritu Santo, pues sea un Jesús nuevamente formado en estas personas. Lastimosamente nos vamos a encontrar con eso. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en las características y actitudes concretas que deben fluir desde nuestro perfil espiritual y que son indispensables para llevar a cabo la obra de consejería bíblica. Eso sí es lo primordial en esta clase. Bien, vamos a dar paso al título de hoy. Entonces, características de un consejero bíblico, sabiduría espiritual y actitudes cruciales. Entonces, recordemos que un consejero bíblico es más que un conocedor, es una persona que tiene el carácter de Cristo bien fundamentado. Entonces, más que hablar de teoría, ¿sí? Vamos a ver lo que dejé de tarea la semana pasada. Hoy sí, como tenemos tiempo, entonces recordemos que teníamos que hacer una meditación de Gálatas 2:20. Entonces, ahora sí, mis hermanos, los que hicieron la tareita, pueden abrir sus micrófonos y me van a contar cómo les fue con la tarea de Gálatas 2:20. Pueden abrir sus Pero, micrófonos. pero no había otra tarea primero, pastor, o Em, como yo no asistí, ya usted la revisó. sí, ya la revisé, ya revisamos una tarea. La de la semana pasada no pude revisarla debido a problemas que el hermano Mario no podía ingresar a la plataforma porque, no sé, creo que no le aceptaba la contraseña. Entonces Entonces, son tres tareas, pastor, yo nada más hice dos. no, son dos. La de la primera clase, yo dejé una tarea. La de la segunda clase, había otra tarea. O sea, la primera clase dejé una tarea que tenía que revisar la semana pasada. No la pude revisar. La semana pasada dejé la tarea de Galatas 2:20. O sea, esta es la segunda tarea. La Oh, ya. última que... Sí, sí, señora. No es que llevemos tres, sino que llevamos dos. Apenas esta es la tercera clase. Entonces, la última, Por eso, pero la tarea uno usted no la revisó tampoco. no la revisé porque lo que comento, el hermano Mario no pudo ingresar a la plataforma para compartírmela y entonces me tocó hacer la transmisión de 40 minutos que deja Zoom a las personas gratuitamente. Entonces yo les dije que la dejaran ahí para en una próxima, más adelante si la puedo revisar y dejamos lo de la lectura de Gálatas 2:20, que si mal no recuerdo, consistía en, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no señora, vivo yo, mas vive más Cristo vive en Cristo mí. en mí. Y lo que Y lo- ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Exactamente, esa era la tarea que hice meditar individualmente en Galatas 2:20, escribir un párrafo de 100 a 150 palabras explicando
cómo este versículo fundamenta la consejería cristocéntrica, enfatizando el poder de Cristo para el cambio y la esperanza que ofrece. Esa era la tarea para hoy. Esa sí era para hoy. ¿Listo? Entonces, ahora sí me pueden explicar la tarea. ¿Cómo este versículo fundamenta la consejería cristocéntrica? ¿Cómo enfatiza el poder de Cristo para el cambio y la esperanza que nos ofrece? Entonces, ahora sí, esta sí la voy a revisar. Pero ¿qué quiere usted que hagamos, pastor? Por eso, esa era la tarea para hoy. Por eso, pero ¿qué quiere que hagamos ahora? Me digan la tarea. Ah, ya. ¿Sí? Listo. Bueno, ¿quiere que empiece? Yo le digo lo Sí, que yo escribí. Bueno, empecemos, hermana. bueno. Yo puse que esta enseñanza te ayuda a reclamar esa libertad en tu vida diaria. Cuando la tentación llama a tu puerta, puedes recordarte que has sido crucificado con Cristo y ya no vives tú, sino Cristo en ti. Esto nos ayuda a entender nuestra nueva identidad, la nueva identidad en Cristo, para vivir en la verdad de quién eres en Él, en respuesta a los siguientes beneficios: seguridad en su amor. Tu valor y tu identidad no provienen de tus éxitos, tus logros, lo que otros piensan de ti o incluso de tu capacidad para evitar el pecado. Vienen de ser un hijo amado de Dios. Esta verdad te libera de la ansiedad, el miedo al fracaso y la necesidad de buscar aprobación en fuentes equivocadas. Muy bien, hermana Natasha, excelente, muy buena meditación. ¿Algún otro hermano que por favor nos colabore con lo mismo que acaba de hacer nuestra hermana Natasha? O no hicieron la tarea? Sí, hermana Doris, creo que no se le está escuchando bien. Alessandro. Se le Bueno, escucha bien. yo escribí algo, tarea de consejería de Gálatas 2:20. Este texto, ¿me escucha? Es que tengo problemas con... ¿Me escucha? Sí, la estoy escuchando ya, Ay, hermana. caramba. Sí, bueno. Bueno, tarea de consejería de Gálatas, según el texto Gálatas 2:20. Es fundamental este texto de Gálatas 2:20 porque el eje central es Jesucristo. Jesucristo es la persona. Cuando hemos sido crucificados con Él, estamos preparados y aptos porque hemos muerto al yo y podemos presentar a Cristo como ese Redentor, Salvador, que puede darle esperanza en el momento en que está en conflictos. El conflicto espiritual solamente puede ser resuelto a través de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Entonces, al mostrarle a Jesucristo, podemos decirle que es la perspectiva de Dios medio del problema, hay una esperanza que podemos llevarla a cabo, y si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, más lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de los hijos de Dios. Entonces, Cristo vive en mí. Entonces, si una persona no ha sido redimida por Cristo, jamás podrá ser un consejero. O una persona que esté enfocada en sí mismo, aunque sea cristiano, tampoco puede ser un consejero. Un consejero, alguien que esté crucificado con Cristo y entienda que el poder nunca está en él, sino en el Señor, y a través de lo que Dios dice, él puede llevarle esperanza a estas personas. Hasta ahí, mi hermano. Gracias, mi hermana Doris. Excelente meditación. ¿Alguien más quiere participar? Otro hermano que nos quiera colaborar esta mañana con la enseñanza. Ok.
Bien, entonces creo que están las dos más juiciosas. Bien, entonces, cuando nosotros leemos este pasaje tan bonito de Gálatas 2:20, lo primero que debemos entender es que Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que pues lo había decepcionado, ¿sí? Y la única respuesta que él da para esta iglesia es que se vuelvan a Cristo. Entonces, por eso él dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un consejero es aquel que no vive él, sino vive Cristo. Y todo lo que está viviendo, todas las experiencias que está viviendo son basadas en Cristo. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 1 nos habla que él fue consolado, ¿sí? Y esa consolación vino de Dios cuando él pensó que ya iba a perder la vida. Ese momento en que él pierde el sentido de la vida es porque él confió en sus propias fuerzas. Si usted lee ese pasaje, él dice que él confía en sus propias fuerzas. Y cuando él permite que Dios trabaje, ahí es cuando él puede dar consuelo. Lo mismo pasa en otro pasaje de la Biblia, cuando Pablo nos dice que la gracia de Dios es la que trabajaba, no él. ¿Sí? Entonces, y que cuando él era débil, entonces era fuerte en Cristo. Eso es lo que nos debemos siempre eh, memorizar y aprender. Es el poder de Cristo realmente reside cuando yo dejo de luchar. Entonces, para uno ser un buen consejero, lo primero es estar plenamente seguro de Cristo. Ahora vamos a continuar con la lectura de Proverbios 10:23. Entonces, en Proverbios 10:23 lo voy a leer, dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Mala sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Esto qué significa teniendo en cuenta lo anterior? Este versículo nos revela que la sabiduría no es un conocimiento no más, sino una forma de vida que trae gozo. Y nosotros, como consejeros, nos va a capacitar para discernir y aconsejar de una manera que honre a Dios. ¿Sí? Recordemos que para el judío la sabiduría no es acumulación de conocimientos, sino la aplicación de los mismos. ¿Sí? Como cuando usted, digamos, estudia cómo clavar una puntilla en la pared, pero solo vio un video, el profesor explicó el ángulo del martillo, que así va, así se tiene que coger la puntilla, pero usted nunca clavó un martillo, tremendamente mal nos va a ir cuando nos toque. Entonces, para un judío, es más que la teoría, es llevar la sabiduría como fuente de gozo. Amén. Bien. Ahora, ¿qué cualidades prácticas fluye de una vida centrada en Cristo? Entonces, debemos siempre aspirar a tener unas cualidades para que cuando seamos consejeros, cuando aconsejemos a alguien, eh, no surja mí, no surja yo. Yo opino, yo considero, creo, no, eso no sirve para el consejero, ¿correcto? Entonces, lo primero, la Biblia es la fuente de nuestra sabiduría. Nosotros como cristianos bautistas, ¿sí? En esencia, nosotros siempre hemos creído en la autoridad y la suficiencia de la Sagrada Escritura. Recordemos lo que nos enseñó el hermano Mario Pico el semestre pasado en Teología Sistemática acerca de la Biblia, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, para nosotros como consejeros bíblicos, esto deja de ser una doctrina sistemática y se convierte en nuestra práctica. Es decir, nosotros vivimos pegados a la Biblia.
Amén. La Biblia no es un texto en nuestra biblioteca o en nuestra mesita de noche donde encontramos autoayuda, sino que sabemos y reconocemos que es la revelación infalible de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Debido a esto, nosotros cuando nos acercamos a la Biblia con reverencia y diligencia, no nos acercamos como una colección de versículos para apoyar ideas, sino como la voz de Dios que se ha manifestado y va a penetrar no solo el corazón de la persona que vamos a aconsejar, sino que ya ha penetrado nuestro corazón, como dice Hebreos 4:12, que va a llegar hasta los tuétanos. Por lo tanto, la Biblia es más que información, sino que es la revelación de Dios y en ella Dios no solo nos informa sobre Él, sino que nos habla de su carácter, su propósito y su voluntad. Si nos damos cuenta cada vez que leemos la Biblia, nos revela a Dios mismo y nos da a conocer primero la naturaleza del pecado, el sufrimiento a causa del pecado y que el arrepentimiento y la redención vienen de parte de Él y eso nos debe dar gozo. Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la palabra de Dios ya deja de ser una guía, sino que es ese botiquín de remedios donde nosotros podemos ayudar a la persona a que se confronte y llegue a ser sanada, no por mi sabiduría, sino por la sabiduría que viene de Dios, ya que la raíz de todos los problemas humanos no se encuentra en la filosofía, sino en que están rechazando la revelación divina. Por lo tanto, nosotros como consejeros debemos ser diligentes en el estudio de la palabra y debemos permitir que sea el fundamento, mis queridos hermanos, que va a impartir la verdad. Entonces, eso nos debe quedar claro. Ya la Biblia no es ese libro donde yo, me siento triste, y yo sé que hay muchas Biblias en la parte final que dice, ¿estás triste? Lee tal pasaje. No, hermanos, eso ya nosotros debemos saltarnos esa idea de la Biblia. O como algunos tienen por mala costumbre de usar dedocráticamente la Biblia, que eso llegue y Señor, háblame y donde caiga el dedo, entonces eso es lo que Dios quiere para mi vida. No, nosotros como consejeros debemos entender estas cuestiones. Por lo tanto, eso nos lleva a 7 pilares de la sabiduría espiritual. Recuerden que la sabiduría es diferente a la inteligencia. La sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento divino de manera correcta y piadosa. Un consejero sabio debe tener 7 características cruciales. Primero, reconocer que las soluciones no son nuestras. Yo no voy a salvar a nadie. La solución final siempre va a provenir de nuestro Dios. Nuestra labor es ser un canal y no la fuente. Queridos hermanos, muchas veces los consejos que nosotros vamos a dar van a ser rechazados, pero nadie puede rechazar a la palabra de Dios a menos de que Dios no esté en la vida de esa persona. Amén. Entonces las soluciones no son nuestras en ese sentido. Nosotros somos un instrumento que apunta a la fuente de esperanza y esto nos protege para no volvernos orgullosos y caer o en la fatiga o que todo el mundo dependa de nosotros. Y eso sí que es mortal para uno de consejero. A todo momento le llegan a uno, hermano, ¿qué hago? Dios santo,
La idea es que él empieza a depender de Dios y no de mis consejos. La segunda característica de un consejero, de los pilares de sabiduría espiritual, es la suficiencia de Cristo para el cambio. Nosotros debemos tener en cuenta que creer firmemente que Cristo es suficiente para enfrentar cualquier problema, por grande que sea, es la base de nuestra esperanza. ¿Por qué? A través de la obra de redentora de Cristo y a través de que Él nos dejó el Espíritu Santo, nosotros tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Eso lo encontramos en los primeros versículos de la segunda epístola de Pedro. Si usted lee ese primer capítulo, se va a dar cuenta que Dios ya nos dio todas las herramientas para vivir bajo la obra redentora de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Fuera de estas, no hay una verdad que ayude a las demás personas, sino que nosotros debemos guiarlas para que eso que dice allá segunda de Pedro, capítulo 1, ellos se lo apropien y lleguen a tener el poder de Cristo en sus vidas. Luego, la tercera es el Espíritu Santo, es el consejero real. La dependencia al Espíritu Santo es una de las cosas más difíciles que tiene todo creyente. ¿Por qué? Aunque el Espíritu Santo fue colocado como guía, como poder de discernimiento, más importante que cualquier manual de consejería, dice el Salmo 121 que si los guardas pueden pasar toda la noche y Dios no cuida, no sirve de nada. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros como consejeros no somos nada, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de juicio, justicia, pecado. Él nos va a revelar la verdad a ambas personas y nos capacita para llevarnos al arrepentimiento y a la obediencia. Por lo tanto, un consejero sabio es un consejero que ora y que oramos y que debemos orar constantemente para el, para que el poder del Espíritu Santo siempre esté presente. Lo cuarto, las escrituras alumbran el camino. Cuando yo me siento perdido a veces yo cojo un bus del SITP y a veces digo, ya, pero ¿dónde estoy? Lo primero que yo hago es sacar mi celular, activar el GPS y abrir el programa de Google Maps. Y ahí es cuando yo me ubico. La palabra de Dios es ese GPS que me ayuda a encontrarme en donde me ubico. Yo tengo que ayudarle a la persona que también empiece a utilizar ese GPS, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros, ¿sí? Vamos a utilizar ese GPS, esa brújula infalible, como aplicando las escrituras con precisión y amor a la situación particular del aconsejado. No es ofrecer mi opinión, sino el consejo de Dios. ¿Sí? Debemos guiar al aconsejado a la escritura. La quinta, el éxito no es saber todas las respuestas. Amén. Cuando nosotros como consejeros reconocemos que como humanos tenemos limitaciones, ¿cierto? Eso, aparte de enseñarnos a ser humildes, re- a- debemos aceptar que nuestro conocimiento va a ser limitado. No hay persona que conozca todo en la vida, ni y vamos a encontrarnos cuando vamos a aconsejar personas que van a tener problemas que uno dice, esto no aparece en ningún lado. Debido a esto, vamos a tener, o Dios nos va a permitir sentir la necesidad de que no vamos a tener respuesta a todas las preguntas, sino que
Vamos a confiar en Dios que va a proveer la sabiduría necesaria en cada momento. La honestidad y la humildad de nosotros va a construir la confianza del aconsejado en la dependencia a Dios, ¿sí? Porque si yo soy una persona que va a vivir contestándole a la otra persona porque me las sé todas, va a confiar es en mí y no en Dios. No condenar al pecado, sino guiar al arrepentimiento. Esto es muy importante. Nuestro rol no es juzgar, sino mostrar camino del arrepentimiento que lleva al perdón y a la restauración en Cristo. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Muchos consejeros tienden a humillar a las personas o a condenar al aconsejado por su pecado. No muestran ni la gracia ni la misericordia de Dios que Él nos ha dado a nosotros mismos. Recordemos la parábola de aquel que le pide al rey que por favor le perdone una deuda de un valor incalculable, pero siendo perdonado va y empieza a tosigar a otro que le debía ínfimo a lo que él le debía al rey. ¿Sí? A veces nosotros somos así. Por lo tanto, nosotros vamos a confrontar el pecado con amor, claro, pero apuntando a Cristo como la única fuente de perdón y restauración. A mí me llegó el caso de un amigo mío que se casó y pues tuvo problemas familiares. Y cuando él fue a consejería, lo que le dijeron los consejeros fue, arrepiéntase porque usted está en pecado. Así no se arreglan las cosas. ¿Sí? No se puede así, hermanos. El que va a hacer que esa persona se arrepienta es Dios mismo. Recuerden que la tristeza que produce Dios es para arrepentimiento, mientras que la tristeza que produce el mundo es para muerte. Y por último, la victoria sobre el pecado por el Espíritu. Jesús dijo que la verdad nos hará libres. Esa verdad no es un logro personal, sino un don de Dios. Amén. Es un don de Dios. Ese don de hacernos libres, Cristo, nos ayuda a que el Espíritu Santo obre con poder. ¿A qué me refiero con esto, mis queridos hermanos? Em, no sé si han conocido la Asociación de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Aunque usted no lo crea, en principio ella surgió bajo bases cristianas. Pues hoy en día ya no, ya Cristo lo han sacado de todo lado, pero ellos comenzaron con bases cristianas y no comenzó como un programa de autocontrol o superación personal. No, era llevar a la persona a que dependiera de la obra del Espíritu Santo para vivir una vida en victoria. Depender del poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros para vencer las luchas internas y vivir una vida que glorifique a Dios es esa victoria por el Espíritu. Aconsejar y la consejería, hermanos, busca cultivar una dependencia de Dios y no tanto en la voluntad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, hay unas actitudes que debemos tener. Esas actitudes las encontramos o deben estar en nuestro corazón. Entonces, la primera actitud que podemos tener nosotros, mis queridos hermanos, es el interés y preocupación teniendo el amor ágape. Nosotros como consejeros debemos reflejar unas actitudes que muestren que la verdad que decimos tener va a ser entregada con gracia y amor. La consejería debe ser motivada por el amor genuino y sacrificial. No se preocupa por el bienestar integral em,
de aparentar. Me explico. El Antiguo Testamento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado. O sea, ahí ya subió un peldaño mucho más. El primero, el que encontramos bajo la ley en Levíticos 19, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que no se aman a sí mismos. Un consejero que no se ama a sí mismo, hermano, es un problema. No va a poder aconsejar, no va a tener interés ni preocupación por las personas. Entonces, eso debe quedarnos claro. Por eso el amor ágape, que es el amor de Dios, debe estar en cada uno de nosotros. La comprensión y respeto. Un consejero debe esforzarse por entender las perspectivas del aconsejado. ¿Cómo así? Ponerme en el lugar de él. Y teniendo en cuenta que él es una persona creada a imagen de Dios, a pesar de su situación o pecado. Cuando Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con el famoso joven rico, según Marcos, dice que él lo ama y él comprende lo que él está buscando, pero que él está buscando de manera incorrecta. Por eso él le da un mandamiento. Ve y vende todo lo que tienes y siguen. Ah, dáselo a los pobres y siguen. Y dice que este joven se fue triste, ¿cierto? Porque él amaba las riquezas. Pero Jesús comprendía eso. De ahí que él saliera diciendo que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Pero fíjese que Jesús en ningún momento lo irrespeta, pero sí comprende la situación de él. Lo otro, la disponibilidad y empatía. Nosotros debemos estar disponibles no solo en tiempo, sino en el corazón. Colocarnos en el lugar de otro es una de las cosas más complicadas. A veces, vea, como ejemplo, un trabajo, hermanos. La gente piensa que porque usted recién salió de la universidad, usted sabe cómo se trabajan las cosas. Usted puede haber trabajado, digamos, haciendo marcos para cuadros artísticos, pero digamos donde usted trabajaba era diferente a como usted ingresa. Por eso siempre tienen que darle algo que se llama una inducción. Nosotros siempre debemos tener esa disponibilidad de inducir o hacerle la inducción a la persona para que confíe en Dios, en Cristo, ¿sí? En el punto anterior aparece escucha activa. Nosotros como consejeros debemos comenzar con el silencio. Es una habilidad muy especial que comunica que la otra persona me importa y le puedo entender el corazón. De ahí puedo llegar a tener esa empatía, esa disponibilidad para él. Y por último, hermano, el ánimo y la sinceridad. Mm, dice Juan en su primera epístola, ¿y cómo puede habitar el amor de el amor de Dios en una persona cuando alguien viene y le pide comida y usted le da ese abrigo, le da ropa? No funciona así. El ánimo y la sinceridad consiste en ofrecer un aliento genuino y que tenga esperanza. Obviamente, hay que ser honestos de manera piadosa y en esta consejería que siempre vamos a tener que crear un ambiente seguro para la confrontación y el crecimiento. Hermanos, ser consejeros no es tan fácil, no es un curso, un diplomado, sino es realmente
lo que Dios ha hecho con nosotros. Jesús mismo decía que nosotros deberíamos orar de tal manera como la viuda y el juez injusto, que llegó un momento en que el juez dijo, para que esta vida no me moleste más, le voy a hacer caso, ¿sí? Jesús está diciendo que así debemos ser con Dios y Jesús conoce nuestras preocupaciones, conoce eh, nuestras dificultades y Él tiene interés y Él se preocupa. Así nosotros también tenemos que ser con Él aconsejados. Él nos comprende y nos respeta. Siempre cuando usted en cualquier momento puede orar, hermano. En cualquier momento. No, nosotros nos acostumbramos a orar por la mañana, por la tarde o cuando vamos en el bus, etcétera. Pero la disponibilidad de Dios es completa. La disponibilidad de Dios está siempre en que Él comprende la situación que yo estoy atravesando. Asimismo, debe ser con el aconsejado. Y muchas veces Dios nos va a dar la oportunidad, no solo si uno estudia la palabra conciencia, de que cuando uno está pasando por un momento difícil, va a brotar la palabra de Dios de nuestro corazón y va a llegar ese versículo que nos va a consolar. Lástima que uno no puede aprenderse de memoria el Salmo 119, pero es tan hermoso lo que el salmista dice ahí acerca de la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios lo renovaba a pesar de que le estaba sufriendo. Era tremendo. En estos días yo estoy leyendo Jeremías y llegué a ese pasaje de Jeremías 20 donde Jeremías dice que él no podía soportar el fuego de la palabra de Dios, porque él no quería profetizar, pero llega un momento en que dice, pero este fuego no lo pude aguantar y me tocó hablar. Y fíjese que pues los consejos de Jeremías no eran muy como acordes a la situación que estaba pasando con ellos. Recordemos que Jeremías estuvo en la época en que Babilonia conquista el reino de Judá y se lleva a los judíos, pero antes de eso ellos resisten el sitio. ¿Y qué aconsejaba Jeremías? Entréguense a los caldeos y eso se le produjo una mano de problemas. ¿Pero por qué? Porque él tenía amor e interés por su país. Él comprendía que Dios los había entregado por el pecado y siempre estuvo disponible para ellos. Hay un pasaje en los últimos capítulos de Jeremías donde ellos le dicen que qué consejo puede darles y él les da el consejo y aún así rechazan el consejo de Dios. Pero fíjese que hubo momentos en que Jeremías se desanimó y le decía a Dios que por favor le quitara también la vida, pero Dios lo animaba y él continuó hasta que pues sufrió el martirio allá en Egipto cuando él es llevado allá. Pero a veces a nosotros nos pasa casi exactamente lo mismo. Entonces el corazón del consejero es un corazón que ya ha sido transformado a través del Espíritu Santo. Bien, vamos a hacer, bueno, iba a hacer una actividad, pero por el tiempo no la voy a hacer, la voy a hacer, si Dios quiere, dentro de 8 días que lo podamos hacer más tempranito. Es un ejercicio de role playing muy interesante para eh, empezar a cultivar las actitudes de consejero. Eh, como tarea, ¿cuál es la tarea que les Ay, se voy me a fue. dar para la próxima semana? Aló. Aló, sí, diga, hermano. Mi hermano, ¿cómo está? Buenas noches para todos los hermanos. Amén. Pues, lo de la escuela, pues, o sea, me gustaría decir algo sobre lo que su merced estaba diciendo. Que nosotros como creyentes o como bautistas o, bueno, como cristianos, nosotros debemos de
de ser diferentes, porque es que todo el mundo para dar un consejo lo da, pero hay cristianos que dan consejos, pero ¿qué es lo primero que atacan a una persona que no puede conocer del Evangelio o que conoce del Evangelio? Entonces lo declaran de una vez pecador, ¿ya? Pero ¿qué dice ahí en Romanos 3:23? Todos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar y dar un consejo, ahí es donde tenemos que mostrarles a esas personas que todos, o sea, yo mismo también, estoy destituido de la gloria de Dios. Si somos salvos por la misericordia del Señor, no más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos nosotros recalcar, porque cuando damos una consejería, por lo general, ¿será que ese está pecador? Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces debemos de reconocer eso, primero que todo, porque es que no podemos señalar a nadie en ningún término, sea denominación de que sea no cristiano, sea impío, entonces no lo podemos hacer. El único que juzga todas esas cosas lo va a juzgar es el Señor. Entonces, es una de las cosas que nosotros debemos de tener de conciencia sobre eso. Como dice Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria. Gracias. Amén, hermano. Muchas gracias. No sé si alguien quiera Hermano, participar. hermano Alexander. Claro, ¿me Amén. escucha? Sí, señora. Bueno, quería decir algo que a mí me parece importante, pues, en medio de lo que estamos ahí escuchando y hablando. Y creo que hay un punto que es bastante relevante y es que el pueblo de Dios se escandaliza cuando las personas llegan a pedir una consejería y el pecado X, Y, Z, lo como se escandalizan y se pierde como la confiabilidad, se pierde también como ese acto de amor, como estamos estudiando, de cubrir eso en un momento, no decírselo a nadie y no escandalizarme, y el consejero busca la ayuda de Dios y puede llevarle a esa persona ese consuelo que tanto está esperando, pero desgraciadamente, o, como uno lo puede decir, eh, hay que entender que no todos están preparados para para ser un consejero. Realmente, aunque seamos cristianos, tenemos que reconocer que el pueblo de Dios no está preparado, ni está educado, ni enseñado, ni rendido a Dios para llevar una ayuda a esa persona, porque realmente la primera parte no depende de Dios, la segunda eh, parte no son controlados por su espíritu, y la tercera es que me interesa más hablar con la persona de su vida para enterarme de su vida y, y no ayudar. Entonces, hay que también aprender a no escandalizarse cuando alguien llega con un pecado, pues, bueno, de esos que no son que llevarlos a la justicia o decirle tiene que entregarse o de esto, pero cosas cotidianas del hogar. Entonces debemos ayudar y aprender y, y también aprender a descansar en Dios, que Dios es el que puede ayudar a la persona. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermana Doris. Exactamente. Nosotros, em, como consejeros, eh, la palabra clave, lo que siempre voy a repetir, el mejor consejero no es el que va a dar la solución, es el que escucha, escucha. La otra persona se va a desahogar. Y muchas veces nosotros queremos como decirle, a ver, lo que usted tiene que hacer es esto. No, no, no. Deje que la persona suelte todo el problema, por decirlo así. Y, y si usted y el Espíritu Santo están tan bien conectados que puede darle la palabra que él necesita, la palabra de consuelo, deje que él la lea, lea la Biblia a él. Por eso nosotros debemos utilizar bien la palabra, ser muy estudiosos de la palabra para que cuando demos el consejo, ese consejo no sea el mío, sea el consejo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo
sigue obrando. O sea, el Espíritu Santo no, yo no lo puedo detener. A Dios yo no lo puedo detener, no lo puedo coger en un cajoncito, ¿sí? Pero el Espíritu Santo sí, sí, sí está dentro de nosotros. Acordémonos de uno de los primeros versículos que colocamos en la consejería. Sobrellevar las cargas de los unos y los otros. Y eso está en Efesios capítulo 6 versículo 1 donde dice que el que es espiritual, ¿sí? Si encuentra a alguien en pecado y usted sigue leyendo, va a darse cuenta que el Espíritu Santo está actuando. ¿En qué consiste el juego de roleplay o juego de roles? Que alguien va a ser de consejero y el otro va a ser el aconsejado. Entonces, para que se vayan preparando, mis hermanos, prepárense, ¿sí? Para esta actividad. Em, y ahí nos vamos a dar cuenta, y si es posible, no sé si en esta semana o la semana pasada usted ha tenido alguien que le pide, que le ha estado pidiendo un consejo. Entonces, ¿en qué consiste el roleplaying? ¿Sí? Entonces, como les digo, es practicar las actitudes que todos debemos tener teniendo en cuenta los 7 pilares de la sabiduría, ¿sí? Como hasta hoy lo vimos, entonces lo van a repasar. Acuérdense que este video va a estar en YouTube, lo pueden ver las veces que quieran, esa es la gracia que tiene YouTube, para que cuando lo hagan, apliquen las actitudes. Porque yo ya les mandé un libro acerca de consejería de unos temas, y como les he dicho, yo voy a seguir enviando unos libros de consejería con unos temas. La idea es que usted lea estos temas, por ejemplo, la depresión, entonces, características de la depresión, consecuencias, qué hay que hacer, cuál es el proceso, tenerlo en cuenta. Me explico. Uno puede ir a un curso de primeros auxilios, donde a usted lo primero que le enseñan es que si una persona se fractura no la mueva, pero resulta que se puede tardar la ambulancia, entonces usted tiene que actuar y entonces usted dice tiene que entablillar o hacer o inmovilizar el miembro fracturado. Y ahí es cuando, mis hermanos, eh, como nosotros como consejeros vamos a tener ese compromiso. O sea, yo tengo que tener el conocimiento, pero también tengo que tener la actitud de llevar ese conocimiento a la persona, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la tarea para la próxima semana? Van a elegir una de las 7 características de la sabiduría espiritual. Entonces me voy a devolver, si me permite el programa. Entonces, aquí hay 7 características. Ahí están las 7 características. Voy a quitar otra vez para que las puedan ver. Las soluciones no son nuestras. La suficiencia de Cristo para el cambio. El Espíritu Santo, el consejero real. Las escrituras que alumbran el camino. El éxito no es saberse todas las respuestas. No condenar el pecado, sino guiar al arrepentimiento y la victoria sobre el pecado por el Espíritu. ¿Sí? Esas son las 7. De estas 7 que, que vimos el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, mi hermano? Entonces, usted escoge una de las 7 y mm, una de las 4 actitudes, o sea, una de estas 4, ¿sí? Que usted considere más desafiante, ¿sí? O que usted considere que necesita más en su vida, ¿correcto? Por ejemplo, la mía sería el ánimo y la sinceridad, ¿sí? Digamos así. En cuanto a actitudes, en cuanto a sabiduría, el éxito no es saber todas las respuestas. Digamos que esa es la más difícil. Yo quisiera tener todas las respuestas para todo. Ejemplo. Entonces, usted va a escoger de estas 7 y de estas 4, ¿sí? ¿Cuál es la que usted considera más desafiante? Y
o que usted vea que necesita más para su vida. Recuerde que es escribir un breve párrafo de la que usted escogió y cómo usted puede hacer para cultivarla en esta semana. O sea, tiene 8 días para ver cómo hace usted a la luz de la palabra de Dios, a la luz de una vida de oración, cómo vivir estas verdades. Esa es la tarea para la próxima semana. Entonces, fíjese que no solo es que me envíen la tareita, sino que también la conversemos. Así como hizo hoy mi hermana Natasha, mi hermana Doris, que hablaron de la tarea que hicieron, que estuvo muy bien. Y eso es lo que hace un consejero, hermano. Un consejero no puede ser tímido, sino más bien temido por ser buen consejero. Entonces, no siendo más, mis queridos hermanos, no sé si tengan alguna pregunta, duda, caso similar. Es con relación a la tarea, profesor. Sí, diga, hermana. Yo tomé apuntes y son 7: no condenar el pecado, sino guiar al arrepentimiento. Son 7, pero usted habló de 4 actitudes. Sí, bien. Creo que ya están viendo la presentación. Bueno, no, no está activa. Entonces, acá. Entonces, espere, le bajo un poquito. En los 7 pilares. Tenemos 7 pilares. Ve, otra vez se va a actualizar. Y eso lo tengo, pero 4 actitudes. Son estas de Ir acá más abajo. allá. Interés, preocupación y amor ágape. Comprensión, respeto y atención, que incluye la escucha activa. Lo tercero, la disponibilidad y la empatía. Y por último, el ánimo y la sinceridad. ¿Correcto? Entonces, esas son las actitudes que normalmente se llaman el corazón del consejero. Entonces, de las 7 eh, pilares de la sabiduría y de estas 4, ¿cuál es la que usted cree o ve que es difícil que usted la aplique o cuál cree usted que es la más desafiante como consejero? Eso es la tarea, por decirlo así. Entonces va a coger una de ellas, va a escribir un párrafo sobre por qué la eligió y qué plan cree usted que debe tener para comprometerse en cultivar un pilar y una actitud en esta semana. Eso sí, teniendo en cuenta que vamos a orar bastante y vamos a estudiar la palabra de Dios. Esto nos va a animar, hermanos, a que estas verdades se nos van a fijar en el corazón. Imagínense que sabemos que las tabletas han hecho que los niños se vuelvan perezosos. Ahora se está pidiendo que los niños vuelvan a escribir. Cuando usted escribe, su cerebro empieza a trabajar de una manera muy especial. Entonces eso permite que uno eh, queden arraigadas las verdades que necesitamos como consejeros. ¿Listo? Pero, pastor, perdón, cuando usted escribe, quiere decir escribe con su mano. Es lo que están volviendo a recuperar. Sí, hermana. No sé si ha visto las fotos de los psicólogos. ¿Ha visto que el enfermo está en un sillón acostado y el psicólogo está tomando apuntes? Sí, Sí, se ha visto señor. eso. Es que eso se está perdiendo. Hoy en día lo que la gente hace es coger el celular y lo pone a grabar y después se pone a escuchar qué fue lo que dijo el Señor. No, la idea es que usted esté atento, tenga escucha activa y vaya tomando apuntes y uno, ya, pero usted dijo esto, entonces, sí, porque No, inclusive, yo le pregunto es porque como ahora los niños son tan rápidos, yo veo a mi hija dándole a los sí, mensajes
solo con el, dándole las letricas, es decir, Al, haciendo el- taquimecanografía, pero eh, al tipping, cuando por eso yo le pregunto que si es hacer el ejercicio con la mano lo que ayuda al cerebro. exactamente. El escribir ayuda al cerebro. Resulta que, pues, listo, el computador es maravilloso, hermano. Uno puede, es más, ya ni siquiera necesito yo el teclado. Hay una función en Word donde usted le dicta. O sea, usted ya ni siquiera necesita el teclado. Y se está perdiendo la escritura, se está perdiendo esa funcionalidad del cerebro de escribir. Cuando usted escribe, el cerebro activa partes de los lóbulos donde está el lenguaje. Fíjese que antiguamente una persona manejaba 300.000 palabras, hoy en día no pasan de 100.000. Y si usted ve la ortografía en muchas ocasiones, pareciera que fuera un niño de primaria y cuando usted ve es una persona grande. Entonces la idea es que nosotros empecemos también a activar esas partes del cerebro y que nos ayude para, para no hacer tan fáciles las cosas para el enemigo, porque es que la pereza nos está matando. Inclusive hoy en día con lo de la inteligencia artificial, hay muchos pastores que hayan sido descubiertos predicando desde la inteligencia artificial. Terrible eso, ya no dependen del Espíritu Santo, sino de un programa. Entonces, antiguamente uno se ponía a escribir y eso activaba partes de los lóbulos de la comunicación. Y no solo eso, sino que permite el manejo de la memoria a corto, mediano y largo plazo. Yo estoy leyendo nuevamente el diario de Ana Frank. Fue el primer libro que yo leí en bachillerato, cuando todavía se llamaba primero de bachillerato. No llamaba esto, sino primero de bachillerato. Y es un libro que a mí me dejó algo. Y cuando yo empiezo a leerlo y vuelvo a retomar esa lectura, me doy cuenta que la lectura sí es muy importante. Pero más que eso, también me falta la parte de, bueno, yo acabo de leer algo, resumamos qué fue lo que yo entendí. Por eso yo estoy pidiéndoles que hagan breves párrafos para que activemos eso y podamos hacer las cosas de una manera más correcta. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? ¿No que no? Muchas gracias. ¿Todo quedó bien? Profesor, y la diferencia entre la letra cursiva y la de ahora, porque a nosotros nos enseñaron a escribir letra cursiva, pero ahora bueno, antes del computador era letra separada, o sea, pin, 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 pin. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo profesoras, porque todas son de preescolar, que yo les preguntaba, venga, al fin, ¿cuál es la cuestión de la letra cursiva o pegada que uno le decía para diferenciarla de la separada? Entonces me dice, bueno, una de las habilidades del ser humano es que tiene motricidad fina y motricidad gruesa, ¿sí? La motricidad gruesa es cuando usted coge un balón de básquetbol y lo puede lanzar, ¿sí? Esa es gruesa. Motricidad fina es cuando usted escribe pegado o cursiva, ¿sí? La idea de la letra pegada era para que usted desarrollara la motricidad fina. ¿Para qué me sirve la motricidad fina? Cuando nosotros cogíamos con una agujita y aquí estaba el hilito, lo chupamos y a meterlo en el huequito, ¿sí? Eso es motricidad fina. ¿Qué pasó? Los primeros libros como Coquito tenían eso y era para desarrollar la motricidad fina. Pero con el tiempo uno tiene que también aprender a escribir con letras separadas. Entonces, para terminar la explicación, la letra cursiva se enseñaba para que yo aprendiera a mover y a desplazarme en el papel. Pero ya cuando supero esa parte,
Entonces yo empiezo a desarrollar la letra separada. Si la hermana quiere utilizar la letra cursiva, perfecto, yo la entiendo. Si la quiere usar separada, también. Pero lo que les digo, es para el desarrollo de motricidad. No es tanto para que, Es que yo que soy se ve. viejita, yo soy más viejita que usted, pastor. Yo nunca usé la Sí, letra separada. eh, sí, yo sé. La taquigrafía, ya alcancé a ver taquigrafía. No, no soy tan joven. Pues que las cadenas no se ven. Entonces, la letra Usted no me cursiva, ganaba a mí con la taquigrafía. sí, ya alcancé a Usted ver usted no me superó taquigrafía. en la taquigrafía. Yo fui una buena Sí, porque taquígrafa, menos mecanotaquígrafa fui yo. mecanotaquígrafo, sí, Así señor. que no me y y sabía leer toda la taquigrafía. Ya se me olvidó un poco. Entonces se le cortó un poquito, hermana. Lo Ok. que le quería Her- her- hermana Doris, se le está escuchando la vida entrecortado. tiene cosas eh, duras y suaves. Yo escribía muy bien y todo, y por el asunto de mi pérdida de fuerza en los músculos de la espalda, mi mano no daba para escribir. Cuando me hicieron unas terapias, me escucha bien, y Sí, ya, sí, ya ahora la está. no, Sí, no me escucha. sí, la Ay, estoy escuchando. Sí, ay, se fue. No, fíjese que yo alcancé a ver mecanografía, taquigrafía y esas cuestiones, pero en ese momento no habían tantos estudios de psicología como ahora, ¿sí? Y era para desarrollar eso. Em, eh, recordemos que nuestros castigos cuando éramos jóvenes era que nos ponían libros y que teníamos que sostenernos, nos ponían las orejas de burro, y en ese tiempo eso se veía bien, pero actualmente usted ya no puede hacer eso porque em, está menospreciando a las personas. Entonces, si la hermana le parece correcto escribir pegado, que es la letra cursiva, puede hacerlo, hermano. Eh, por mí no hay problema. Yo no le veo problema a eso. Pero sí es bueno desarrollar todavía la escritura. A veces nosotros escribimos como hablamos y no como pensamos. Y la escritura es para el pensamiento. El hablar es otro tipo de comunicación. Gracias a Dios la tenemos, pero a veces nosotros escribimos como hablamos. Por eso a veces no entendemos qué nos están diciendo muchas personas. Mientras que cuando usted tiene la palabra de Dios, y usted va a ver qué dice, y dijo el profeta Jeremías, dos puntos, he oído, punto, y usted como que sí le da como un énfasis a eso. Lo mismo cuando usted escribe. Cuando uno escribe, y es algo que se le ha olvidado a los jóvenes hoy en día, que cuando escriben las comas, el punto y coma, el punto seguido, los puntos suspensivos, los signos de admiración, de interrogación, a ellos se nos está olvidando eso, pero eso tiene más que ver con el cerebro y con la escritura. Imagine, 5.000, según la evolución, hace 5.000 años nos inventamos la escritura, 5.000 años antes de Cristo se inventó la escritura y ahorita la estamos dañando. Entonces, no hay problema, hermana. Si usted utiliza la letra cursiva, no hay problema, pero la idea es que la siga usando, que siga escribiendo. No sé si hay alguna otra pregunta o circunstancia. Me asustó la gata. No sé. No, bien, entonces ya saben la tareita. Y para dentro de 8 días, espero llevar, mire, no sé si
Voy a mostrar mi pantalla y se van a dar cuenta, mire, esto me aparece cada rato. Digo, pero si ya actualicé el programa, ¿por qué me vuelve a aparecer eso? Y cuando lo actualizo, se queda sin volumen. Entonces ese es el problema que yo he tenido. Entonces voy a llevarlo a un técnico. Estos equipos últimos muy complicados con este sistema operativo último, que pues esperemos que lo arreglen. Creo que ahorita llega la última actualización de él, que arregle todos esos problemas. Pues no siendo más, mis queridos hermanos, hermanas, eh, los despido en paz en el nombre de Jesucristo. Recuerden mañana a nuestro hermano Mario Pico y nuestro hermano Luis va a continuar con las clases eh, de hermenéutica y de Nuevo Testamento. Cordialmente invitados. Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Muchas bendiciones. Amén. Dios les bendiga.